desde el Excelentísimo Ateneo de Sevilla y en mi nombre y en el nombre de la Junta Directiva, querido Juan y Salvador, os quiero dar la enhorabuena por el segundo aniversario del programa Hablemos de Inclusión. Yo creo que es un programa muy necesario y la verdad es que lo estáis haciendo fantástico. Por favor, seguid en la brecha, que es muy importante que todos hablemos de inclusión. Un abrazo muy fuerte para los dos. Mi querido Emilio, tu apoyo es muy importante para nosotros. Que el Ateneo de Sevilla esté aquí hoy con nosotros en este mes de nuestro aniversario, de verdad es un orgullo. Es más que nos diga que lo estamos haciendo bien, porque sinceramente no sabemos cómo lo estamos haciendo. Sé que lo hacemos con el corazón. Sé que Salvador está apoyándonos al 100%. Emilio, y te lo digo a ti personalmente, eres una buena persona y gracias a ti el Ateneo de Sevilla va como va, hasta arriba. Dicho esto, hoy tenemos una fundación que yo creo que media Sevilla, no, lo siguiente, ha pasado por la puerta de la fundación, por donde está ubicada, pero que no conocemos todo lo que hacen en la fundación. Bueno y bien, por cierto, pero que es yo mismo no lo conocía y cuando he empezado a leer todo lo que tiene la fundación, pues me he quedado impresionado. Son personas realmente que llaman la atención, los que ahora mismo lo dirigen y los patronos. Pero quiero que veáis el sumario y que más de un sevillano se dará cuenta diciendo, si es que yo he pasado por la puerta, ahí la tenemos. En el programa de hoy contaremos con la Fundación Gota de Leche, una fundación que tiene por objetivo promover acciones que favorezcan el bienestar de todos los niños y adolescentes del mundo, haciendo especial y particular incidencia en la promoción de la salud infantil y de forma preferente en las poblaciones afectadas por la pobreza y con necesidades básicas insatisfechas, desde una vertiente pediátrico-social. Para ello, la Fundación Gota de Leche lleva a cabo actividades que contribuyen al desarrollo y cumplimiento de estos objetivos, como son, entre otras, la intervención directa, la sensibilización, la abogacía a favor de la infancia y adolescencia, la formación continuada y la investigación. Pues sí, mis queridos amigas y amigos, yo tengo una sensibilidad especial para con las personas más pequeñas, para los niños. Y la fundación que nosotros traemos hoy tiene esa sensibilidad. Yo tenía muchas ganas de tener a la Fundación Gota de Leche aquí, porque es un referente en Sevilla, pero una gran desconocida. Y hoy ese desconocimiento lo vamos a hacer visible a todos mis amigos y mis amigas sevillanos y sevillanas. Mi querido don Manuel Sobrino Toro. Muy buenas. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación. Director de la Fundación Gota de Sí, Leche. ya unos cuantos años director de la Fundación, sí. ¿Es la gran desconocida en Sevilla? Sí, en cierto modo hay una falta de conocimiento profundo sobre... La gente piensa más o menos lo que hacemos, pero no sabe todo lo que hacemos. Quizá también un poco es culpa nuestra, ¿no? Porque en Sevilla hay una serie de entidades que estamos un poco como ahí en la retaguardia o que estamos ahí quizás las más antiguas, no quiero tampoco que se me malinterprete, ¿no? Nosotros cumplimos 120 años el año que viene. Entonces probablemente el marketing nuestro es un marketing un poco a la antigua, ¿no? Quizás a lo mejor ahí tendríamos que... Quiero decir con esto que no estamos demasiado... Salimos en los medios, se nos pregunta, tal, pero no tenemos una actividad demasiado proactiva, ¿no? Nuestra entidad evidentemente es conocida sobre todo en una etapa no tanto última, sino un poco menos última, hace 30 o 40 años, porque existió un punto vacunal en nuestra sede de la calle Manuel Rojas Marco, en el centro, donde se vacunaban los niños. Entonces quizás en el imaginario colectivo de Sevilla, pues muchas de las personas que están ahora rondando pues entre los 35, 40, los 60, 60 y tantos años, recuerdan a la Gota de Leche como un sitio donde se vacunaron, sobre todo las que vivían en el centro y tal, ¿no? De la época más dedicada a la acción social, quizá antes, y después en estos últimos 30 años sí hemos estado
hicimos un proceso de refundación y son muchas las cosas que hemos hecho. Mi querido Manolo. con Sí, permiso. Manolo, claro. Yo no he vivido esa edad porque has dicho de los 35 a los 60, yo todavía no he vivido esa Sí, edad. tú eres más joven. Sí. Exactamente, pero creo que vamos a hablar mucho del tema de historia. Sí te digo una cosa, 120 años es fácil de decir, pero macho, hay que vivirlo y todo lo que habéis hecho, ¿no? 120 años nos podemos, si un poco seguimos el criterio general de los historiadores nos hablan de que una generación son 25 años, lo que estaríamos hablando como de 5 generaciones de sevillanos y sevillanas que de alguna manera pues han podido estar cerca, más o menos cerca de nuestra entidad, ¿no? Siempre se ha caracterizado la fundación, pues ha tenido una serie de elementos que la han hecho singular en este sentido, ¿no? Una que casi siempre, hasta ahora siempre, quien ha liderado poco, quien ha estado a la cabeza, presidente de la fundación, director, hemos sido pediatras siempre. Otra característica ha sido siempre nuestro enfoque pediátrico-social, es decir, entender al niño como un individuo que está en crecimiento y desarrollo y donde y lo importante no solamente es que restaure la salud si la perdió, sino que no la pierda, es decir, que haya prevención y promoción de la salud, ¿no? Y de alguna manera nos hemos volcado a lo largo de la historia en aquellos niños que más necesitaban esa ayuda. ¿En la sociedad sevillana? Básicamente en la sociedad sevillana, lo que pasa es que nosotros en estos últimos años, y cuando digo últimos me refiero a los últimos 25 o 30, hemos tenido escenarios en el ámbito de Andalucía, en otras provincias distintas a Sevilla, ¿Sí? y también en América Latina hicimos cosas durante bastantes años, cosas que hemos mantenido la red, la tenemos allí, pero hemos mantenido un poco todos los proyectos de acción directa en stand-by, sobre todo a partir de la tremenda crisis económica que tuvimos a finales de la primera década de este siglo, porque realmente vimos que era muy complicado y entonces nos hemos volcado, se dieron 2 coincidencias, una disminución en los recursos que podíamos tener para trabajar allá, en el ámbito iberoamericano, y además una coincidencia en el aumento de las necesidades que teníamos en nuestro ámbito local, con lo cual esas 2 circunstancias favorecieron el que nos volcáramos más con Andalucía y de manera particular con Sevilla y su provincia, ¿no? Que es donde estamos más centrados ahora. Perfecto. Y a mi diestra, a mi derecha, tengo precisamente al presidente. Amigo, vecino, pedazo de médico, pedazo de pediatra. Mi querido don Antonio Millán Jiménez. Para mí es un gustazo que hoy estés aquí presidiendo la Fundación Gota de Leche. Pues muchas gracias, Juan. La verdad que lo que tenemos que hacer nosotros es agradecerte a ti que hoy estemos aquí, que visibilicemos un poco la labor que hacemos todos los días, nuestra trayectoria, nuestros problemas, nuestros proyectos en los que estamos involucrados y que nos conozcan un poquito mejor, ¿no? Y también felicitarte a ti. Creo que hay un premio, has recibido un premio muy reciente y nada, mi más sincera enhorabuena porque efectivamente, como ha dicho antes el presidente del Ateneo, la labor que hacéis es necesaria. ¿Sabes qué pasa, Antonio? Que este es un programa de pico pala, pico pala, pico pala. Ya. A mí no me lo puedes contar porque vamos, nosotros somos de pico, pala, martillo y cincel, claro, para llegar claro. Por eso yo tenía mucho interés que estuvierais aquí. El interés era de que nos saludamos, nos vemos todos los días, pero lo que suele ocurrir en esta ciudad precisamente es eso. Vosotros trabajáis mucho y bien por el bien del menor. Sí. Y llámese el menor, porque claro, la palabra pediatra, ¿hasta dónde abarca? Abarca, y es una pregunta que te hago, que a mí me compete, ¿abarca solo exclusivamente hasta el tema edad o abarca hasta el tema edad mental? Y vosotros ese es el gran hándicap que tenéis. Sí, nosotros nos regimos, la ley dice, antes cambió, nosotros veíamos niños hasta los 7 años. Efectivamente. Luego hasta los 10, 14, pero hay un grupo muy importante de niños y adolescentes que yo creo que están mejor con el pediatra, y cuando hablo que están mejor no es por menosprecio a otros compañeros adultos que desarrollan una labor estupenda en cualquier especialidad de las que nosotros tenemos en pediatría. Pero es obvio que un niño, por ejemplo, con una enfermedad inflamatoria intestinal que conoces desde los 9 años que debutó, tiene un seguimiento mucho más próximo en una etapa tan difícil como es la adolescencia con su pediatra, que lo ha visto siempre. Sus padres tienen ese nivel de confianza, esa empatía, esa conexión tan rápida que a veces le evita ir a urgencias y hacer otro tipo de
de acciones que no son, bueno, tan bonitas, ¿no? Entonces, la edad para mí en pediatría es cuando el pediatra y la familia deciden romper ese vínculo que se creó hace mucho tiempo. Bueno, vamos al grano. Yo os miro los dos. Hace X tiempo, un señor, que podía llamarse perfectamente Juan Castaño, pero que no se llama así, que se llama Ciriaco Esteban, don José Román Chico y don José Jerónimo Oliveras, creo recordar, decidió crear algo. ¿Y qué crea, Manolo? Bueno, crean lo que es el prototipo, digamos, lo que era un modelo de atención pediátrica. ¿En qué año, perdón? En el año 1906. Vale. La realidad de la Sevilla de comienzos del pasado siglo, el siglo XX, era una realidad compleja. Dura. Entonces, ¿no? Nosotros si nos vamos a indicadores y reconociendo aún así que los indicadores probablemente no reflejaban de 100% con la fiabilidad que hoy día tenemos los indicadores, pues ciertos indicadores ya nos apuntaban a que aquello pues iba mal. Por ejemplo, la mortalidad infantil, que era la que afecta a los niños antes de cumplir el año de vida sobre 1.000 nacidos vivos, era de 196 por 1.000, era de las más altas de Europa. A sabiendas que muchos de los niños que fallecían no eran registrados, porque muchas veces era vinculado al hecho de cristianarlo, es decir, si el niño no estaba bautizado, no se le inscribía como fallecido, o en el registro civil como vivo, y después, lógicamente después no podía, si no estaba vivo, tampoco estaba, y después con todo lo que eran las muertes muy prematuras en las primeras 24 horas, intrapartos, etcétera, etcétera. De hecho, don Ciriaco Esteban no era pediatra, era obstetra, era un obstetra que asistía, un médico partero, como se decía en aquella época, que asistía a diferentes mujeres de diferentes estratos sociales, pero tenía una especial atención hacia aquellas mujeres que tenían pues dificultades económicas, que procedían de un estatus social bajo. Entonces, hay todo un relato de este médico sevillano de cómo la asistencia, lo que era la evolución del embarazo y el propio parto era complicado, sobre todo en los corrales de vecinos y en muchos sitios donde había infraviviendas, y con muchos de aquellos niños que nacían en esa Sevilla de principios del XIX fallecían cuando había causas que eran evitables, ¿no? Los que ya nacían y podían aguantar, pues estos tres médicos sevillanos que crean lo que es el consultorio de niños de pecho y gota de leche, establecen un modelo traído de Francia, que había sido experimentado por Boudin, Bariotti y varios médicos parisinos, sobre todo en el Hospital de París y en Bélgica también, donde fundamentalmente hacían algo muy sencillo, que en aquella época era muy rompedor y hoy lo vemos muy simple, ¿no? Que era un poco el seguimiento del niño sano. O sea, cuando el niño iba al médico, iba porque estaba más enfermo, ¿no? Entonces ellos inventaron lo de que el niño fuera al médico aun estando sano, algo, repito, que hoy día... ¿Se inventó aquí en Sevilla? No, el modelo lo trajeron de Francia, pero lo hicieron así. Sí, Entonces, los niños eran pesados medidos y había una insistencia vehemente sobre la necesidad de que le dieran el pecho los primeros meses de vida como alimento exclusivo. Es decir, algo que después, 80 años después o 70 años después, la OMS lo ha establecido como una norma básica, de que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses en aquellos niños que vayan bien, que pueden ser la mayoría, no todos, pero la mayoría. Entonces, ese modelo, una especial vigilancia y después, por supuesto, favorecer el que se vacunaran, etcétera, etcétera. Luego, todo lo que hoy día... Estar encima del crío, ¿no? Efectivamente, todo lo que hoy día se considera la consulta de niños sanos, ellos lo hacían. De manera particular en aquellos niños que tenían más riesgo, que eran los que estaban en estatus sociales más bajos, lo que dirían los demógrafos o los sociólogos que están en el quintil 5, o sea, en aquellos niños que están, o en el quintil 1, perdón, los que están en el estatus más bajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos establecieron, fueron sensibles y ese modelo, el primer consultorio de niños de pecho y gota de leche se creó en Madrid en 1904. Si mal no recuerdo, fue por iniciativa municipal. El segundo que se crea en España es Sevilla, y en Sevilla no es iniciativa municipal, es iniciativa privada. Porque se crearon, fueron 16, 17, 18 consultorios y gotas de leche, y en cada sitio tuvo una iniciativa distinta. En uno fue privada como Sevilla, en otro fueron las municipalidades, los ayuntamientos, en otro fueron las diputaciones, etcétera, etcétera. Todo esto a lo largo del siglo XX fue corriendo hasta los años 60, 70 aproximadamente, donde empezaron a decaer, porque ya empezaron otros modelos del Sistema Nacional de Salud, pues empezó a crear ya unas estructuras, y después las propias estructuras que tenía el Ayuntamiento, Diputación de UC, fueron un poco quedando a un lado.
¿Sabes qué pasa? Mi cámara, por favor. Lo que está contando Manolo, es de los programas que menos voy a hablar. Porque el que está detrás de la cámara, que tenga chaval de 25, 30, 35 años, dice, ahora me vas a hablar de historia, pero es que esa historia es la que nos ha hecho estar como estamos. Y la Fundación Gota de Leche, gracias a esa historia que está contando Manolo, está como está, ayudando lo más grande. Sí. Mi querido Antonio, porque hoy día, hace 4 años, tengo aquí que las condiciones de salud y nutrición de la infancia, hay un 35,8 de índice de pobreza y vulnerabilidad social en Andalucía. Así es. Manolo ha hablado del año 1900, pero estamos hablando de 2022. Es decir, que la evolución para ese chaval que ahora mismo está viendo nuestro programa y dice, vaya tela, que estamos hablando de hace un siglo, pero es que ahora está ahí, lo que pasa es que es una vulnerabilidad a la que afecta al niño que es muy poco visible por muchas razones, sociales, parentales, del entorno, etcétera, porque todo el entorno está incluido. ¿O que no interesa? A mí me cuesta decir eso, pero es verdad que hoy en día tenemos recursos, instituciones y caminos por los que no deberíamos tener esa cifra de niños que están, no son, porque el niño no es pobre, el niño está en una situación de pobreza, y una situación de pobreza del que puede salir fácilmente, pero si tú lo mantienes mucho tiempo en esa situación de pobreza, cuando hablo de pobreza parece que nos referimos solo a la parte económica, ¿no? Es la parte económica, la parte social, la parte del entorno, la parte de esa promoción para progresar en la vida. Entonces sí se convierte en un problema crónico, dejas de estar pobre a ser un pobre porque no has tenido esas oportunidades que la vida te ha subyugado. Cuando decía antes Manolo del origen de la gota de leche, era un problema de mortalidad del 70%, es decir, sobrevivía 1 de 3 niños que nacían, y los que no morían en el parto por unas condiciones que no son las que hay hoy en día, pues morían por desnutrición en los primeros meses de vida, que genera una inmunodeficiencia que cualquier enfermedad se lo llevaba por delante, cualquier enfermedad infecciosa. Hoy en día estamos hablando de niños que afortunadamente eso no es así, pero que tienen un nivel de pobreza que no les permite una nutrición adecuada, correcta, y muchos de nuestros programas se basan en que eso no ocurra, o por lo menos solucionarlo en la medida de lo que podemos. Perfecto. ¿Me dejas que te añada un nivel de pobreza más? Sí, claro que sí, ¿cómo no? La pobreza psicológica quizás, ¿no? Que es el gran mal que estamos teniendo ahora mismo. Que tú ves que el niño está completamente, pero que después psicológicamente hay que derivarlo a salud mental, está destrozado mentalmente. Juan, es una pena, pero... Que hay algo importante, lo que ha dicho Antonio. Nosotros los pediatras, cuando hablamos, y sobre todo los que estamos muy abocados, como le pasa a Antonio Millán y a mí, estamos muy metidos en el ámbito de la pediatría social, un poco reivindicamos eso que él ha dicho, es decir, no es que haya niños pobres, es que hay niños que están en situación de pobreza, que son dos conceptos que pueden ser iguales. Y llámalo todo lo que tú quieras. Claro, entonces, hoy día, cuando alguien que no ha analizado estas cuestiones, identifica la pobreza como la carencia de ciertos recursos materiales básicos, sobre todo alimentación y tal y cual. Es más global. Pero es mucho más global, porque además la diferencia que hay entre el niño y el adulto es que el niño es un individuo que está en crecimiento y desarrollo, con lo cual todas estas nosas, de alguna manera, estas cuestiones, estos inputs, estos efectos negativos tienen mayor repercusión en alguien que está en crecimiento y desarrollo. Claro. Entonces hoy día la mayor parte de los técnicos, de los expertos en estas materias te dicen que existe la pobreza alimentaria, que existe la pobreza en el vestido, que existe, pero existen más formas de pobreza. Existe eso que te he dicho, la pobreza psicológica, un entorno que no es favorecedor. Existe también, por ejemplo, la pobreza energética. Ahora mismo en Sevilla empieza a hacer frío. El frío de Sevilla, la humedad, todos sabemos. Es cierto. Habrá probablemente muchos niños que no van a tener en su casa un nivel de calefacción como para no pasar a frío. ¿Cuándo están en su casa? Cuando están en su casa. Sí, porque están en cartones en el suelo. Llega el verano, hace un calor tremendo, habrá niños que no tienen la capacidad para refrigerar y poner a 24 horas. Pero después hay otro tipo de pobreza. Por ejemplo, el hecho hoy día, un indicador de pobreza que se considera en todo es el tema de la exclusión de todo lo que es el sistema de redes. Hablamos muchas veces mal de Internet, hay que buscarle la parte positiva a Internet. Imagina tú que
tú que eres pedagogo y estás en el ámbito de la enseñanza, ¿tú sabes lo que es que un niño llegue a casa y no tenga posibilidad como otros niños de tener acceso a las redes? No para ver dibujitos, sino simplemente para obtener información. Hoy día ya la enseñanza no se va a entender sin el acceso a las redes. Luego también se considera pobreza aquellos niños que tienen dificultades para acceder a las redes. No hablamos del niño con un móvil, eso es otra historia. No. Hablamos de alguien que tiene un dispositivo en casa que le permite obtener información para hacer las tareas, para hacerse... Estos niños se van excluyendo, entonces es un concepto mucho más global, ¿no? La estigmatización que yo siempre digo. Bueno, me vais a permitir los dos que salude a una persona que está allende de nuestras fronteras, está muy lejos, siempre está muy lejos, nunca está a mi vera. Mi querida Sensi, por favor, pasamos a tu sección, que es la mejor de este programa, por favor. Deja que Sensi Romero te cuente. Ay, como yo tenga que dejar Manolo y Antonio, Antonio y Manolo, que deje que Sensi Romero me cuente, le da tiempo a volver de donde está. Mi querida Sensi, ¿dónde estás? Días en México, en Guadalajara, ya ahí a la puerta de la FIL. Si es que esto se está acabando ya, se me está acabando el viaje. No sirve, esto no sirve. Hay que Guadalajara, España no. México. Guadalajara, México. Guadalajara. Sí. Por aquí andamos en la Feria del Libro, ya a punto de empezar, y trayendo la cultura de los Reyes Magos aquí, pero también hablando de inclusión. Escúchame, Sensi, tu cultura es mi cultura y es un déjà vu del año pasado y del anterior, porque hacemos 2 años, tú lo sabes, ¿no? Sí, ya, ¿cómo pasa el tiempo? Oye, pero fíjate, somos como los buenos vinos, mejoramos con el paso del tiempo. Bueno, no? Yo prefiero beberme el vino antes que mejorarlo, ¿eh? No, digo que mejoramos nosotros. Ah, vale, mejoramos nosotros. Mira, hoy tenemos aquí, Sensi, a la Fundación Gota de Leche de Sevilla. Sí. Es un espectáculo de fundación y sobre todo trabajan con el ámbito que a mí me gusta, que es la infancia. La infancia de tal manera que ellos trabajan desde muy pequeñito con los chavales. De hecho, tanto el presidente como el director son personas muy relacionadas con el ámbito infantil. Sí, los estaba escuchando ahora y la verdad es que pues sí que estaba un poco pensando en eso, en que necesitamos ayuda, pues fíjate, no desde el momento en que nacemos, sino incluso mucho antes, ¿no? Pues porque necesitamos también esa ayuda cuando estamos dentro de nuestra madre y bueno, y si no tienen ellas claro que sí. esos recursos, imagínate cómo vamos a venir a este mundo, ¿no? Cuéntame el libro de esta semana, por favor. Bueno, pues este libro se llama La pequeña oruga glotona y este no es un libro cualquiera, es un libro que ha sido elegido por la Academia Americana de Pediatría para realizar una campaña en Estados Unidos para ayudar a las familias a instaurar en su casa hábitos de alimentación saludables. Se trata de familiarizar a los niños con la alimentación natural y sana, pues a través de para que conozcan las frutas, las verduras, por ejemplo. Y esta historia precisamente trata de una oruga que un día decide darse un gran banquete a base de helados, golosinas, pasteles, y siente un terrible dolor de barriga hasta que la hoja verde en la que vive pues le ayuda a sanar ese dolor que tiene a base de ese atracón de dulces que se ha dado. Así es que a partir de esta historia es donde empieza la vida sana, no de esta oruga, sino de todos los que leen este libro, esta historia de la oruga glotona, la pequeña oruga glotona. Perfecto, porque además la Fundación Gota de Leche tiene un programa que se llama Desayuno Saludable para zonas un poquito en situación de riesgo social, y este libro le podría venir muy bien a ellos para que se den cuenta un poquito de que la oruga glotona en estos centros pues iría muy bien el libro. Sí, además fíjate, yo desde aquí quiero hacer un llamamiento, ya que estamos también a puertas prácticamente de la Navidad.
y de que nos volvemos como mucho más solidarios, como que sí que miramos un poquito más alrededor. A mí sí que me gustaría hacer un llamamiento pues a toda la gente pues, para que traslademos nuestra Navidad a los 365 días del año y miremos alrededor, que no solamente pasemos por la puerta de fundaciones que hacen este trabajo, sino que miremos al interior, que nos interesemos de lo que hacen y que tratemos de ayudar también un poco, ¿no? Entonces, desde aquí quiero hacer ese llamamiento. Te compro tu llamamiento. Efectivamente, la Navidad no es ni 24 días, ni 24 horas al día, sino que es todo el año. Mi querida Sensi, ¿qué te digo? Dime. Deseando de verte. Pues no, lo que te lo voy a decir yo a ti, Juan. Tú sabes que yo cuando te digo algo, al final siempre acabo cumpliéndolo. Pues... Bueno. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Te acuerdas que hace unas semanas te dije que tenía una sorpresa reservada para ti? Una sorpresa, sí. ¿Y no es un sombrero mexicano? Pero llegará, ¿no? Pues, llegará. Que llegará, por supuesto. Tú pídaselo a los Reyes Magos. Vale. Pues mira, pues ahí te va la sorpresa. Quiero que escuches y que veas atentamente este vídeo que te tenemos preparado. Mi nombre es Gabriela Rodríguez. Soy la directora de la empresa Lea Libros y de la editorial Alstom. El siguiente año estaremos en los colegios hablando de inclusión. Buenas tardes. Madre mía de mi vida, no me puedo creer que en los colegios mexicanos nuestro libro que regalaré a los invitados ahora después, sí. Bueno, lo mismo lo cobro, ya veremos, pero libro que va a llegar a los colegios mexicanos. Yo te agradezco mucho esa sorpresa porque no me lo esperaba. Sensi, Salvador me había insinuado algo, me había dicho, Sensi tiene algo para ti, pero yo me esperaba más que todo el sombrero mexicano. Sombrero. Tú te esperabas el sombrero. Pues yo no, te agradezco ya ves muchísimo porque yo sé que siempre estás pendiente de mí. Te agradezco muchísimo la sorpresa porque el libro es menester que llegue a todo el mundo. Sí, pues ahí estamos trabajando poquito a poco y esto no ha sido solamente un trabajo mío, sino también con un equipo de gente que tengo por aquí que me colaboran, que me ayudan y que hacen de vez en cuando posibles y realidad todas mis locuras. Así es que gracias a ellos. Bueno, pues estamos rodeados de locos, sí. Aquí yo creo que este programa estamos rodeados de locos. Mi querida amiga, te espero verte pronto. El churro que siempre te digo, te lo regalaré para que disfrutes. Mira, hace poco he estado en Nápoles y mi mujer, hemos estado con nuestro matrimonio y me dice, hay que ver que esta pizza frita sabe a churro. Digo, claro, a mí me lo vas a contar si sabe a churro o no sabe a churro, la famosa pizza frita. Mi querida Sensi, deseando de verte, gracias por tu labor de llevar a la inclusión allende de nuestras fronteras. Ya pronto, ahí estaremos. No, gracias a ti y gracias a todos vosotros. Y gracias. Nos vemos pronto. Claro que sí, pero con mi sombrero, ¿eh? Y gracias a lo que viene ahora, existe el programa. Mis queridos amigos, qué pedazo de publicidad tenemos. No os lo perdáis, ahí estamos. Desde la Fundación MAS queremos felicitar a este gran programa, Hablemos de Inclusión, a todo el equipo que dirige Salvador, con Juan Castaño. Desde la Fundación estamos muy contentos de la gran labor que hacéis para divulgar las actividades sociales y de compromiso, buscando siempre una inclusión mejor en nuestra sociedad. Enhorabuena por los premios recibidos y muchos años de vigencia. Quiero felicitar al programa Hablemos de Inclusión con Juan Castaño en su segundo aniversario
por su compromiso en promover los valores y generar conciencia sobre la importancia de la inclusión. Por esta destacada labor, el programa Hablemos de Inclusión ha sido reconocido con el Premio de Responsabilidad Social, Empresarial y de Sostenibilidad 2025, otorgado por la Confederación Empresarial de Sevilla y la Diputación de Sevilla a las mejores empresas e iniciativas que son ejemplos de buenas prácticas. Aquellas empresas que impulsan un cambio real hacia entornos más justos, dando voz y poniendo rostro a la inclusión y recordándonos que una sociedad mejor se construye desde el respeto y la empatía. ¿Qué te voy a decir, mi querido Miguel? Es que vosotros, la Confederación de Empresarios y Diputación, reconozcáis que se está haciendo algo por la inclusión, de verdad os lo digo sinceramente. Es un orgullo para todos los que estamos aquí, detrás de la cámara y detrás de la televisión. ¿Por qué? Porque significará que algo estamos haciendo bien. Yo hablaba antes con los dos invitados, off the record y fuera de cámara, que es el único programa que hay en España hablando de este tema. Ojalá existan 200 programas, porque significará que estamos avanzando en la inclusión. Mi querido Manolo, es muy importante este reconocimiento por parte de la Diputación y de la Confederación de Empresarios, pequeños, medianos y grandes empresarios. Sí, ya, Sí, yo felicito también, antes lo hizo Antonio, ahora aprovecho para hacerlo yo. Creo que sí, porque hay que hablar de todo y esto es un tema importante. Y volvemos otra vez un poco a nuestro ámbito, ¿no? Como pediatras somos perfectamente conscientes de que mucha de la inclusión procede de la época pediátrica, es decir, todos los niños y adolescentes que están afectos de ciertos problemas, que después van a ser adultos, entre comillas, con circunstancias o situaciones especiales, de acuerdo. Hay que sensibilizar y entender, la prevención. Y prevenir, y hay que estar encima. Evidentemente, se lo felicito que estemos hablando de eso y que habléis de esto, porque es importante. A mí las felicitaciones, entre comillas, me vais a permitir. Me da igual, me vengo a referir. Yo lo que quiero hacer es hacer la labor de que el programa llegue. Y esto significa, Antonio, que está llegando. Es decir, sí, si los empresarios de Sevilla nos dicen, ostras, que estáis ahí, que lo están viendo, que estáis llegando, vosotros en este caso, que tenéis para mí una labor, chapó, me quito el sombrero, de la prevención desde el mundo pediátrico, que es muy dura, que es muy fuerte, Antonio. Sí, es complicado además llevarla a cabo porque quiero hacer una aclaración, me lo vas a permitir. Nosotros, por favor. Aparece Fundación Gota de Leche, sí, pero todo el mundo entiende que una fundación es esa parte de una empresa, de un banco, donde van unos beneficios para una labor social. Nosotros somos fundación, pero no dependemos de nadie, de ninguna empresa en concreto, no somos la fundación del banco tal, ¿no? ¿Y quién nos ayuda? Claro. Es que esa es la pregunta. Claro. Nosotros tenemos varios estratos. Uno, los socios, gente que colabora con nosotros mensualmente con una pequeña cuota y bueno, nos permite, y ahora hago otro paréntesis, nosotros no podemos incluir a un niño en uno de nuestros programas si no podemos garantizar que podemos llevarlo todo el curso a ese programa, por ejemplo, de desayunos saludables. No podemos decirle que tienes desayuno octubre y noviembre. Y gracias a los socios, pues nosotros sabemos, contamos con unos recursos para incluir tantos niños en ese programa. Los socios. Luego están las empresas. Hay empresas en esta ciudad muy generosas. Nómbralas, por favor. No, las tengo que nombrar porque además creo que es de justicia. Por favor. Por ejemplo, Sovena, sí, Persan, que tenemos nosotros, bancos como Mediolanum, que nos apoyan en mucha labor, otras empresas que son de fuera de aquí de Sevilla, como Plastifor, una empresa que ha construido todas las urnas en las que hemos votado en la democracia y tiene esa sensibilidad también, ¿no? Tenemos a los patronos, que son los que constituyen, por así decirlo, el núcleo organizativo y los que, bueno, pues aprueban los presupuestos, lo que podemos hacer, a dónde podemos llegar. Yo soy el presidente de ese patronato. Manolo tiene una labor fundamental de pegamento y de conjunción para que todo funcione, esa rueda que necesita cualquier estamento, y en este caso es una fundación, sin ánimo de lucro, por supuesto, ninguno de nosotros cobramos un duro, solo tenemos una persona, que es Rocío, que es nuestra trabajadora que se encarga de organizar todos estos proyectos, y lo demás pues viene gracias a todos, muchos que me estarán viendo, que son socios. Entonces, anónimos. ¿Entiendes la labor de este programa, no? Totalmente.
Totalmente. Es decir, te lo he dicho al principio, Juan, para nosotros agradecerte, que nos dejes agradecer también a toda aquella gente que nos ayuda, porque luego están nuestros voluntarios que van a esos colegios todos los días, y que no solo es hacer un desayuno saludable dirigido por pediatras, es decir, no damos un desayuno que no sea adecuado nutricionalmente, sino que están ese ratito con esos niños, personas que los conocen durante todo el curso, que les inculcan valores poco a poco, que les enseñan esos pequeños detalles y cosas que te hacen crecer como persona también. Perfecto. Me ha gustado una palabra que has dicho, pero a este que está aquí le voy a dar. Valores. Bueno, esto de los valores hoy día es complicado reivindicarlo porque vivimos tiempos duros, donde además se nos quiere confundir. Se nos quiere confundir porque cuando uno expresa su opinión en un sentido o en otro, pues te ponen en un bando o en otro, cuando uno no está para estar en ningún bando. Tenemos que usar el bando de la razón y de la moral y sobre todo el bando de los derechos. Hoy día cuando se habla, por ejemplo, de promoción de la salud y de salud en general, se habla de educación en derechos, bajo la perspectiva de derechos. Y entonces la salud es un derecho. Y en los niños el crecimiento y desarrollo adecuado en el ámbito de la salud tiene una doble, como te dije antes, dimensión que no la tienen en el adulto, ¿no? Yo quería añadir antes de lo que ha dicho Antonio, porque hay también un par de otras entidades que creemos que no quiero que pasen desapercibidas, que colaboran con nosotros. Una es la Hermandad de la Macarena, totalmente, que es patrono de la Fundación Gota de Leche, el Colegio de Médicos, que también es patrono del Colegio de la Fundación Gota de Leche, y también el Colegio de Enfermería, que aunque no es patrono, también el Colegio de Enfermería de Sevilla. No hacen unas grandes aportaciones, pero su presencia y una pequeña aportación económica anual es fundamental para nosotros. Manolo, basta que tú me lo digas para que salga no una, sino 100 veces en el programa, porque es muy importante. Ese reconocimiento de esas pequeñas aportaciones es muy importante. Y me uno a lo que vamos a ver ahora. Me habéis dicho antes, pues solo tenemos un grano. Aquí tenemos granito. Vamos a pasar a la sección de granito de arena, por favor, por favor. El jueves 6 de octubre tuvimos por segundo año la quinta cena solidaria. Perdón, es que me está diciendo Valentín, que no es octubre, que es noviembre, y lleva razón. El último 6 de noviembre. Un beso, Valentín, a favor de Meraki Smile School, organizada por la Escuela Cultura de Paz, que estuvo aquí la semana pasada, no os olvidéis, estuvo aquí la semana pasada. Pero sobre todo una cosa muy importante es que es desde Lago, Centro Comercial Lago, que apoya este programa, dieron una donación de 3.000 euros para la causa, contribuyendo así al mantenimiento y crecimiento de las escuelas. Ahí lo tenemos. Y a nuevos proyectos marcando la diferencia para que los niños que necesiten. Todos estos granitos son fundamentales. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, el siguiente es nuestro querido teniente alcalde del ayuntamiento y concejal del ayuntamiento, Pepelu, yo me gusta llamarlo Pepelu, en donde saca una campaña de personas sin hogar. Es muy duro lo que viene a partir de ahora en Sevilla, que es el frío, la humedad, y yo sé que él personalmente está liado con el tema, está orgullosamente sacando adelante esta campaña. ¿Sabéis por qué? Porque como bien dice él, que yo lo he hablado con él personalmente, en cualquier momento nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Pero él está pico pala. La tercera me encanta, el tercer granito de arena. La Fundación Cajasol saca la 11ª convivencia de jóvenes hacia la solidaridad. ¿Sabéis lo que hace la Fundación Cajasol? Es crecer en voluntariado. Juan Castaño, el que os habla, es un enamorado del voluntariado. Creo que sin el voluntariado esta sociedad sería muchísimo peor. Fijaros lo que os digo. ¿Por qué? Porque es muy difícil dedicarte una parte de tu tiempo
a los demás. Pero la Fundación Cajasol está R ligado con el tema. Mi querido Antonio, mi querida Fundación, ¿qué labor estáis haciendo? Y por último, bueno, una demanda, sí señor, una demanda, que ha salido en medios de comunicación y que este programa lo rescata. Rescata una demanda que para mí es importante, de Natalia. Natalia sufre un calvario diario para salir de la estación de tren de Utreras. ¿Por qué? Porque los ascensores, las plataformas, pues no están operativas. Entonces, el padre de Natalia le ocurre esto. Llevo aquí en torno a 10 minutos y los ascensores no funcionan. Creo que eso es una vergüenza. Porque encima de que me han dicho que los ascensores funcionaban el otro día lo volvieron a arreglar hace varios meses y esto otra vez tropeado, así que yo no puedo seguir así. No puedo ni abrir la puerta, ni venir sola, ni ir de comprar Sevilla, ni nada. Entonces necesito que me deis una solución. ¿Dónde estás? Mi querida Natalia, no me conoces, yo te sí porque te he visto en el vídeo, ya eres famosa. Un beso muy fuerte. Si desde aquí, de este humilde programa, aunque ya hemos tenido premio, podemos intentar que alguien se sensibilice pensando lo fácil que es intentar arreglar una puerta y solucionar el problema de las personas con movilidad reducida, pues mira, ¿qué quieres que te diga, Natalia? Ya hemos conseguido algo. Dicho esto, vamos a intentar acabar el programa hoy dando un resumen un poquito, tanto Manolo como Antonio. Este es vuestro programa y lo que queráis decir, por favor, decirlo. Mi querido Manolo, tu programa. Primero te voy a decir una cosa, quiero hacerte una pregunta muy gorda. Se creó la Fundación Gota de Leche en el año 1906, estamos en el año 2025, que el año que viene, imagínome que aquí tenéis vuestro programa para el aniversario, pero ¿tú crees que tiene vigencia desde lo que se hizo en 1906 al 2025? Sí, el objeto es, de alguna manera, es el mismo, con matices, es la ayuda a la infancia y a la adolescencia en riesgo. Riesgo que nosotros definimos como riesgo pediátrico-social, porque cuando hablamos de pediátrico-social también no queremos perder, insisto por tercera o cuarta vez, en esa visión que tenemos que tener del niño como un individuo en crecimiento y desarrollo, ¿no? Que tiene que tener su máximo potencial. Tiene vigencia y, lógicamente, nosotros conocemos los problemas porque, además, estamos en unos escenarios inter y multidisciplinares, es decir, esto no es solamente pediatras, aquí tenemos detrás pues, gente de enfermería, gente del ámbito de la psicología, de la pedagogía, del trabajo social, de la educación social, y entonces tenemos la información, tenemos programas en colegios públicos, en colegios concertados, entonces todo esto nos permite tener un conocimiento sobre la realidad que tiene el niño en Andalucía y de manera particular en Sevilla y conocemos cómo podemos ayudar. Pero como decía antes el presidente, para ayudar necesitamos tener recursos que nos permitan canalizar y esos recursos muchas veces lamentablemente nos fallan, nos faltan y no podemos llegar a todo lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, vuelvo a origen de la pregunta tuya, ¿no? Son vigentes perfectamente, o sea, si queremos que los niños tengan una salud y tengan el derecho a vivir de una manera digna y adecuada, la Fundación tiene sentido. Y mi querido Antonio, ha habido, a mi productor le da mucho coraje que yo haga esta pregunta, pero es que estoy convencido, un ante-COVID y un post-COVID. Para los críos, me refiero, para la infancia. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, lo ha habido. Lo ha habido en una mayor repercusión en problemas psicológicos. Salud mental. Salud mental, sobre todo. Y lo digo sinceramente, creo que hay un déficit importante de atención, de atención y detección de esos niños que se consideran muchas veces, bueno, se catalogan como niños que son hiperactivos, niños que tienen una serie de problemas sociales o de adaptación y que el COVID los ha puesto encima de la mesa y los ha acentuado o los ha hecho salir.
A propósito de la pregunta que le hacías a Manolo, la Fundación Gota de Leche, efectivamente, no estamos en la situación social ni económica en la que se creó, pero nosotros entendemos la infancia como un todo. El mayor preventivista que hay en la sociedad médica es el pediatra. Nosotros no queremos que el niño enferme, que el niño siga una línea por la que pueda desarrollarse y crecer adecuadamente. Y hoy en día hay otros trastornos asociados a la malnutrición por exceso de azúcares, por exceso de productos, porque ya el niño hace deporte, pero no hace deporte si no se toma la botellita de whey protein, porque si no, no me va a salir el músculo. O sea, se asocian actividades correctas con otras que no lo son tanto, o por lo menos no están correctamente indicadas por profesionales que lo deban hacer. Entonces, quiero decir que hay otros problemas, el bullying del que no hemos hablado, la vivienda. Nosotros tenemos un proyecto que hemos desarrollado en algún barrio ya con 60, 70, 80 años de antigüedad, y vemos cómo viven allí los chicos y los problemas que tienen antes de control de temperatura, de falta de ascensores. Cuando un padre tiene una lesión no puede ir a rehabilitación porque no puede bajar por el ascensor, y vamos, lo que acaba de decir esta chica en el Granito, pues es algo que ocurre más a menudo de lo que vemos. Y una cosa importante, yo he vivido en mi centro educativo el no tener dinero, Manolo, para comprar medicamentos. Efectivamente. Eso es importante, efectivamente, ¿no? Y que se compra hoy comida basura, con todo el respeto lo digo de la palabra basura cuando la asocio a comida, pero es que la comida basura es muy barata y muy próxima y muy fácil de comprar, y el niño no hay que educarlo para que la coma, hay que educarlo para que no la coma. O sea, es que tenemos una problemática que ha cambiado, como decía antes Manolo. O sea, nuestros problemas sociales ahora mismo son diferentes, relacionados con la nutrición también, por supuesto, pero también con el bullying, también con la parte negativa de Internet. ¿Por qué los padres no apagan el módem a las 10 de la noche? Pero lleva razón lo que he dicho, Manolo. El Internet no es malo, es la parte negativa del Internet. Claro. Y después, estamos en el mes de la epilepsia y dices tú, no tengo dinero para comprar el producto, la medicación de choque, sí. El fármaco de choque. Pero si me tomo una hamburguesa o si me tomo esto y lo otro. Eso lo estoy viviendo yo en mis carnes y en mi centro educativo, ¿eh? Y una palabra que no hemos dicho, nos queda muy poco tiempo, nos queda un minuto. ¿Cómo vivís desde la Fundación Gota de Leche la inmigración? ¿Os está afectando? A ver, el problema de la inmigración es un problema de una tremenda complejidad, ¿sí? Y hoy día muchas veces los discursos son demasiado simplistas, ¿no? De la simplista, por no decir populista, que el efecto práctico es lo mismo, ¿no? Vale, te lo compro. Hay, diríamos, dos tipos de niños, adolescentes inmigrantes. El que viene con su familia de manera normalizada, vienen a trabajar y tal y cual. Y después hay otros, muchos, familias que vienen poco a buscarse la vida, pues en situación, y se generan situaciones de irregularidad, etcétera, etcétera, que son muy complicadas, ¿no? De hecho, nosotros uno de los problemas que tenemos de desayuno es para un colegio de la zona Macarena, donde la mayor parte de los niños que tenemos son inmigrantes en situación de irregularidad. Esos niños no tienen nada que ver con los otros. ¿Por qué? Porque estos niños lamentablemente tienen menos acceso a recursos públicos porque no están regularizados, ¿no? Entonces, en Andalucía, como el resto de España, pero de manera particular en Andalucía, creo que tenemos una estructura son generosas, y a ningún niño se le deja de atender en el centro de salud o en el hospital cuando requiere un tema de salud. A ningún niño se le deja de vacunar, ningún niño deja de estar escolarizado, pero para usted de contar, cuando hay otros colectivos que tienen otro tipo de ayudas a los que se puede llegar. Lo que muchas veces están contando historias que no son del todo ciertas. Perfecto. Voy a terminar el programa con una frase que creo que os va a gustar mucho a los dos. El que menos culpa tiene de todo esto son los niños. Efectivamente. Gracias, mis queridos amigos, a la Fundación Gota de Leche, porque están intentando ayudar al que menos culpa tiene de todo esto, al que no entiende, al que no sabe, al que no comprende el por qué le está viniendo todo. Sea inmigrante, sea español, sea lo que sea. Ellos son críos, ellos son niños y no saben por qué, punto suspensivo, le está pasando todo esto. Si desde este programa intentamos ayudar a la Fundación Gota de Leche, bienvenido sea. Mis queridos amigos,
os despido. Muchas Os gracias. voy a regalar un libro. Hombre, no lo voy a gracias. cobrar. Y de verdad, aquí el año que viene, que hacéis aniversario, tenéis vuestro foro para lo que queráis. Os lo digo de corazón. Muchas gracias. Muchas A vosotros gracias. siempre. Mi querido amigo, mi querido Gracias. amigo y vecino. Gracias.